Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este grupo de discusión de un tema y temas muy apasionantes que son arquitectura antigua. En este caso vamos a hablar de las columnas del Templo de Salomón. ¿Qué les parece? Y tengo un seguidor que me quiere hacer algunas preguntas acerca de este tema. Vamos a ver cuáles son. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, yo la verdad estoy muy bien, espero que las personas que nos vean también estén de lo mejor. Sí, Si entraron a este video es porque de verdad les interesa aprender un poquito más de la arquitectura de ese entonces, ok. porque estamos acostumbrados a actualmente ver los edificios, las casas y toda la modernización de hoy en día. Sí, ok. Pero aún hay algunos que nos preguntamos cómo fue posible o cómo era posible construir tal cosa, Ujú, tal estructura, como lo sí. son las pirámides Ujú, en ese entonces, si no tenían la tecnología que tenemos hoy en día. ok. Vamos a tratar de responder algunas preguntas en base a investigaciones que hemos hecho, donde está la información, tanto en el marco histórico como en el marco cultural. Si hay libros antiguos, vamos a consultarlos, ¿ok? Como vamos a hablar de arquitectura antigua, en este caso del templo del rey Salomón, que es un templo muy famoso, muy enigmático, ya no existe, pero hay muchas dudas que queremos aprender cómo eran, de alguna forma, qué influencia tenían en su entorno en ese tiempo y cómo han influido en el tiempo actual. Muy bien. Exactamente. Si es necesario hacer un poquito de trasfondo histórico para poder entender el porqué de muchas formas arquitectónicas. ¿Qué te parece si pasamos de una vez a lo que es el Templo de Salomón? Vamos a ver. El Templo de Salomón. Ahí pueden ver tres, pero son tres interpretaciones de textos antiguos que estuve investigando en internet, en algunos libros, y como podrán ver, el tema de hoy va a ser las columnas que están en el pórtico. Esas columnas tan descritas en el libro más antiguo, o uno de los libros más antiguos, perdón, uno de los libros bíblicos, donde describen ese templo y esas columnas. Vamos a ir revisando en una serie de videos toda la arquitectura de ese templo, pero tenemos que empezar por la entrada principal porque este tema es bastante extenso. Aquí tenemos las columnas, esas redonditas que se ven ahí son columnas. Bueno, muy bien, vamos a Ok, empezar con las preguntas, porque creo me que parece perfecto. Yo aquí tengo una serie de preguntas para usted. sí. Y la primera es, ¿qué eran las columnas del Templo de Salomón? Muy bien, buena pregunta. Vamos a entrar ya en materia. Estas columnas, como pueden ver en este mapa o en este plano, es un par de columnas que están en el pórtico. El pórtico es la entrada principal donde está la puerta principal, después de una escalinata. Esas columnas, en este primer plano, podemos ver que son dos y que están alineadas en unos muros del pórtico. En esta otra interpretación, están puestas por fuera de esos muros y está la puerta. En esta otra interpretación están muy separadas pero por fuera. No se sabe exactamente dónde estaban ubicadas. Si, como dice la primera interpretación, la segunda o la tercera. ¿Cuál es el verdadero? Bueno, no hay aún un documento que diga exactamente dónde estaban. Entonces, se interpretó de esta manera. Yo como arquitecto puedo decir que unas columnas en el pórtico pueden ser ornamentales o pueden ser estructurales. En este primer plano, aquí podemos observar que pueden ser estructurales. En este segundo plano, les puedo decir que son ornamentales, porque están prácticamente alineadas con unas escaleras. En el tercer plano, puedo decir que son ornamentales, arquitectónicamente ornamentales. El libro antiguo, que es la Biblia, menciona las dos columnas que están en un pórtico, pero no dicen si están dentro del muro, por fuera del muro. Podemos ver que están ubicados aquí. ¿En qué nos puede fallar o perjudicar? Simplemente no hay
restos del templo, ya no existen ruinas, por lo tanto es muy difícil determinar dónde estuvieron. Mi opinión como arquitecto pudiera haber sido así, dentro del pórtico sosteniendo el techo, pero también puede ser arquitectónicas como una parte ornamental porque los muros están bastante muy gruesos, eran muy gruesos en ese entonces y perfectamente podían sostener el techo. Entonces no sé si respondí la primera pregunta o no sé si sea la única. Tengo una serie de preguntas para usted, arquitecto, así que en base a lo que ya me contestó y a la primera pregunta, Sí. quiero preguntarle a usted qué estilo arquitectónico pertenecían. Estas columnas tenían forma cilíndrica. Vamos a pasar a una imagen que tengo aquí. A lo mejor ya la vieron porque estuve recorriendo todas las... El texto las describe de formas cilíndricas, mas no se sabe exactamente si estas en esa proporción en las que están son las correctas. Acuérdense que es una interpretación. Estas columnas no hay un plano que describa cómo eran, simplemente son textos, entonces hay interpretaciones, todas pueden ser diferentes unas de otras. Eso es seguro que había dos columnas. Ahora, la pregunta fue, ¿a qué estilo arquitectónico pertenecían? He estado investigando y realmente no había un estilo arquitectónico definido. Esta arquitectura de ese templo, de esas columnas, tenían influencia claramente fenicia, un poco de influencia egipcia en su arquitectura y claramente fenicia, porque en ese tiempo los fenicios, déjenme les muestro unas ruinas fenicias. Aquí está, este es el estilo arquitectónico fenicio. Ellos utilizaban el arco, las columnas redondas, circulares, con esto de arriba se le llama capitel, su base. Entonces, eran los tiempos de los fenicios, era una ruta comercial claramente influenciada por muchas culturas, pero que los fenicios desarrollaron en su tiempo ese tipo de arquitectura. De ahí que no hay una clara definición, solamente es una influencia mayormente fenicia con un poco de influencia egipcia. A ver, ¿tienes otra pregunta más? Por supuesto que sí. La tercera pregunta es, Sí. ¿quién las construyó? Cuando nos vamos a los relatos bíblicos, porque acuérdense que tenemos referencia de textos para poder determinar e investigar qué es lo que ocurrió en aquellos tiempos. Sobre todo estamos analizando arquitectura antigua y cómo dejaban ellos escritos para poder interpretar a estos tiempos actuales cómo eran esas formas de proyectar, de diseñar y de construir. Este templo, junto con estas columnas, fueron construidas en el reinado del rey Salomón, válgame la redundancia. Fue apoyado o ayudado con una persona que se llamaba, a él lo mencionan en los escritos como Hiram Abi. Hiram Abi fue un maestro experto en los metales, en la forja, en los materiales, en la fundición del oro, del bronce, y precisamente estas columnas fueron fabricadas de bronce fundido. Él las fabricó porque, ya indagando un poquito más, su papá, el papá de Hiram, él era un maestro también y le enseñó ese arte. Entonces, él fue llamado por Salomón para que fueran a construir todas las cuestiones ornamentales del metal y forja, tanto de oro como de bronce. Y estas columnas, que ahora sabemos que eran de oro y de bronce, ¿qué diseño y qué especificaciones tenían? Ok. Bueno, las columnas todas totalmente eran de bronce fundido. No menciona que eran de oro. Hiram era experto también en la fundición de oro y otros metales, pero las columnas eran de bronce fundido principalmente. Estas columnas tenían 8 metros. Aquí me queda un poco la duda, porque ahora yo soy el que tengo la duda, porque si ven este dibujo dice que tenía 8 metros de altura. 8 metros de altura, pues aquí más o menos
Si la escala que tenemos aquí tiene 2 metros, suponiendo que son 2 metros, 2, 4, 6, 8, tiene los 8 metros de altura. Está perfecto, ahí no hay duda. Pero dice que 5,50 de circunferencia. 5,50 metros de circunferencia. Entonces estas columnas tienen como 2 metros de diámetro. Si la escala que tenemos aquí son 2 metros, acostados serían 2 metros. Entonces tendría 2 metros, pero menciona que son 5,50 de circunferencia. Bueno, en aquellos años se usaba la medida del codo, para que no se confundan, pero transformado a medidas actuales son 5,50 metros por los 8 metros de altura. Entonces eran columnas bastante grandes, ¿no? Bastante robustas. Aquí las representaron de Muy esa anchas manera y porque es grandes. una representación. Y tenían unos capiteles de bronce. Esto se le llama capiteles, esta parte de arriba. Estas coronitas son capiteles que tenían 2,50 de altura. Más o menos corresponde a la escala. Como de aquí hasta arriba son como unos, sí, 2,50. Ahí no hay problema. No vamos a tratar de encontrar errores. Simple y sencillamente estamos teniendo un grupo de discusión para llegar a encontrar formas más definidas y disipar las mayores dudas que se puedan. Obviamente que no van a ser todas porque no hay documentos que nos aclaren eso, pero por ejemplo aquí hay una medida que no me cuadra, pero bueno, es una representación. La medida que no me cuadra es una opinión muy personal. Muy bien, ¿qué otra pregunta tienes? Ok. Entonces las columnas, como nos acaba de decir, eran bastante grandes y anchas. Sí, eran anchas y grandes según la investigación de los textos. Ok. ¿Y estas columnas tenían alguna característica en especial? Sí, si tú te fijas, aquí en la representación tienen una base y un capitel. Hay varias interpretaciones. Si se fijan en la fotografía que les estoy mostrando ahora, son ruinas de estilo fenicio. No presentan bases, solamente capiteles. Las columnas que tienen bases son las que se ve allá al fondo. No sé si la aprecien. Y tiene capiteles. Pero las del templo eran muy sencillas. No sabemos qué bases tenía. Estas columnas solamente eran 2 y eran las redondas o circulares o cilíndricas. No se menciona otras de una otra forma, pero con la importancia que tenían. Me preguntaste que si tenían alguna característica especial. Sí. Mira, te la voy a describir según la descripción que me encontré. Válgame otra vez la redundancia. Tenían una red de cadenas trenzadas que adornaban los capiteles. Eran 7 trenzas. Bueno, aquí no vemos trenzas. Y luego dice, los capiteles eran cubiertos con 2 hileras de grandes entrelazadas con las cadenas. O sea, tenía cadenas y tenía trenzas de adorno. Era una red. Los capiteles tenían forma de azucena de 1,80. O sea, aquí arribita, ¿sí? O sea, era una combinación de elementos bastante bonitos y menciona la azucena como es una planta de flores muy bonitas que las mencionan en estos textos y que por alguna razón quisieron imitarlas para poder adornar las columnas. Y me encontré en internet, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial, y le di los datos y me arrojó esta columna. ¿Cómo la ven? Ahí tiene una... Está un poquito más alejado de los conceptos que nos enseñó, pero un diseño bastante extravagante, diría yo. Son diseños que la inteligencia artificial interpretó, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una serie de trenzas, pero aquí hay un error. Aquí sí puedo decir que hay un error porque esta se la pregunté a la inteligencia artificial y puso las enredaderas o las trenzas desde abajo hasta arriba y no. Nada más menciona que es el puro capitel, la parte de arriba, no la columna, no el cuerpo de la columna. ¿Ok? Exactamente. Entonces nada más la parte de arriba es la que está adornada. El resto, el grueso de la columna no era así.
Quiero pensar que no era así porque el texto no lo menciona. Dice que la parte más alta y ancha de los capiteles de ambas columnas, eran 2 columnas obviamente, estaban rodeadas de 200 granadas en hileras junto a las cadenas, porque tenía cadenas. Esta no tiene cadenas, ¿verdad? Vamos a ver otro capitel y les muestro. Aquí hay otro capitel. ¿Qué les parece? Este es el capitel. Aquí tiene unas flores de azucenas muy bonitas, pero no se le ven más adornos. Pudiera ser algo parecido a esto, ¿eh? Sí, quitándole esas coronas, esos picos que tiene ahí, porque no menciona que tenga unos picos, sino que menciona que el capitel es como una azucena coronando con sus hojas y flores. La verdad es que sí está un poquito semejante. Aquí vemos una red. Mala representación, diría yo. ¿Perdón? Es una mala representación, creo yo. Como que se acerca al texto que estuvimos revisando y algunas fuentes, y como podemos ver, tenemos flores bien marcadas, abiertas, muy bonitas. Investiguen en internet cuál es la planta de la azucena y sus flores y se van a dar cuenta lo hermoso que son. Esta se asemeja, mas hay algo que todavía no me llena la mente pensar que eran así, pero ya veo más trabajo elaborado, a diferencia de la que vimos al principio del video, que es esta. Se fijan que está muy sencilla, está muy sencillita porque es un texto muy antiguo, también un dibujo, pero no creo que haya sido así. Bueno, prosigamos con la descripción. Todos los que estén viendo este video, dejen acá sus opiniones en los comentarios, sus pensamientos, todo lo que tengan que decir al respecto. Y déjenos saber cómo creen ustedes que eran las columnas del Templo de Salomón. Es correcto. Con gusto leeremos todos los comentarios. Si hay un error, una omisión por parte mía, con gusto lo aclaramos en el siguiente video, sin problema. ¿Otra pregunta más? Sí, la siguiente pregunta es: ¿qué significado tenían las columnas del Templo de Salomón? Qué interesante pregunta, ¿eh? No nada más eran columnas como estas que eran del estilo fenicio, porque no le ponían nombres a las columnas, simplemente hacían un templo y al templo lo nombraban con una deidad. En este caso, el texto menciona que una columna se llamaba Hashin y la otra se llamaba Boaz. Tenía nombre. Estas columnas... Yo no sabía eso. Sí, bueno, la que se llama Jaquín o Sachin, en este caso así le pusieron aquí, pero yo digo Jaquín, estaba a la izquierda. La que se llama Jaquín estaba a la izquierda. Y la que se llama Boaz estaba a la derecha. Y curiosamente tiene un significado bastante interesante. Vean aquí, encontré otra interpretación de la inteligencia artificial. La columna de la derecha, que es Boaz, tenía un significado, y el significado era el Señor establece. Así era su significado. Y la columna que estaba a la izquierda, Hakim, significaba solo en él está la fortaleza. ¿Cómo ven? Ok. O sea, tenían nombre. Significado. Sí, tenían un significado bastante... ¿Y hacían alusión entonces a lo que vendría siendo Dios, si se puede decir así? Sí, en su libro sagrado, que es la Biblia, lo mencionan. Entonces, la instrucción fue muy clara en el sentido de que eran 2 columnas, a una le pusiera su nombre y a otra otro nombre, no a las 2 igual, al frente de la entrada del templo. ¿Sí? ¿Aquí tienes otra pregunta más? Creo que sí, con base a eso, con las imágenes que nos está enseñando y que nosotros podemos ver, ¿por qué en algunas imágenes varía su posición? Hemos visto, chequen en internet la representación del Templo de Salomón y verán que en algunas ocasiones, que era lo que yo les estaba platicando al principio, es las columnas ahogadas en el pórtico, embebidas, alineadas, y las otras están fuera del pórtico y otras están
totalmente separadas y fuera del pórtico. ¿Por qué hay tanta diferencia, tantas interpretaciones acerca de ese templo? Ok. Bueno, porque es una interpretación desde el punto de vista arqueológico, según las culturas que lo rodeaban y con los que tenían contacto. Esa es una. La otra es una interpretación, puede ser arquitectónica, porque también se consultan a arquitectos de tiempos pasados, de décadas pasadas, para poder tener una referencia de cómo pudieron haber sido esas columnas, porque es un misterio también. Y esa Es que como tal, sí, obviamente están los libros históricos, los datos y todo, sí, pero al no tener la información exacta, no se puede llegar a una conclusión sobre cómo estaban posicionadas, cómo eran exactamente, sí, cómo estaba todo distribuido, así es. porque como tal, pues no existe esa información 100% verídica o quizás está perdida, no se sabe. Sí, Por eso queda efectivamente. Ujú. en teorías o especulaciones o en datos, pero Efectivamente, porque es muy difícil determinar cómo era exactamente. Si no hay un plano, hay nada más referencias de textos, cómo se construían en esa época los templos y se llegó a ciertas conclusiones. De hecho, hay un debate muy grande todavía en dónde estaban exactamente esas columnas y qué forma precisa tenían. Aún los expertos no se ponen de acuerdo. Nosotros estamos en una mesa de discusión, en un grupo, donde estamos tratando de tener qué forma tenía, qué significaban, que si estaban adentro, por qué estaban en el pórtico, por qué afuera, si tenía algún significado, si estaban afuera. Entonces es algo muy interesante. Si alguien tiene más información acerca de esto, por favor háganmelo saber. ¿Alguna otra pregunta? la siguiente pregunta es, ¿dónde estaban ubicadas? Esa es Más o menos. sí, esa es la parte que estamos discutiendo ahorita porque no hay una referencia precisa. Como por ejemplo las pirámides de Egipto, pues ya sabemos que son varias, unas chicas, unas más grandes, pero como no tienen columnas o alguna puerta grande que las diferencie, que si era, no sé, rodeada por columnas, todo se basa en estudios arqueológicos y en algunos textos que se han encontrado o jeroglíficos. En este caso, textos que se encontraban también son referencias, pero en lenguas muertas, ya no se hablan esas lenguas y es difícil interpretar los significados para determinar exactamente dónde iban esas columnas. Yo como arquitecto me llama mucho la atención, por eso quise hacer un grupo de discusión y tratar de llegar a una interpretación arquitectónicamente lo más acercado posible, porque sabemos que ese templo lo diseñó un arquitecto de aquellos años, de aquellos tiempos, algún ingeniero con conocimientos de construcción. No fue el obrero o el campesino que lo hizo. Aquí hubo mano de obra calificada de aquellos años. Así como hoy nos interesa conocer esas formas arquitectónicas, porque ahí está la base de la arquitectura actual. Entonces, es interesante e importante conocer esa historia. Muy bien. Y entonces, a ver, usted como arquitecto, ¿cree que se Sí. podrían construir réplicas actualmente? Tal como una réplica exacta, no. Pero sí se puede construir algo parecido en menor tiempo, pero difícilmente creo yo que con todos esos diseños de esas columnas, ahorita estamos en las columnas del pórtico. Vamos a estudiar también la arquitectura interior del templo a donde pertenecen las columnas y vamos a encontrar mucha riqueza arquitectónica en esas construcciones. La siguiente pregunta que tengo es, ¿las diseñó y construyó Salomón? Eh, Él las construyó, bueno, en su reinado, pero básicamente él tenía un grupo, tenía grupos. Todos los reyes tenían siempre asesores religiosos, pero también había gente preparada.
Y a él le ayudaron Trabajadores. de otro pueblo, que no eran de ahí, era otro pueblo. De ahí hice la referencia de Hiram Abí. Ellos eran de Tiro. Ellos les ayudaron mucho a la construcción de ese templo. Ok. Fue como una colaboración, porque Hiram de Tiro fue el rey, pero Hiram Abí era otro. Entonces, Hiram, que era el que gobernaba en ese entonces, son dos Hirams, el que era rey, era amigo de David y también conocía a Salomón, entonces le ayudó a construir el templo, pero Hiram Abí era el maestro, el que hizo todas las formas y diseños, como se le dictó y como él tenía mucha inteligencia y mucho, era un escultor perfecto de aquellos años, un maestro de la fundición de los metales, conocía perfectamente ese trabajo, ese oficio, y él contribuyó enormemente a toda la ornamentación de ese templo. Ahorita estamos ubicándonos nada más en las columnas de la entrada principal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la siguiente pregunta que tengo es de qué estaban hechas. Aunque creo que esa pregunta ya la contestamos. Vimos que precisamente lo acaba de decir. Ajá, de bronce fundido, Ajá. de bronce Y fundido. tenían sus capiteles, tenía una Sí, red de cadenas trenzadas. sí. Me imagino yo que era una columna, unas columnas hermosas, bien ornamentadas, que yo creo que no se ha visto algo similar. Lo que más se le acerca probablemente pues son las columnas griegas, pero así con flores y con hojas y red y cadenitas y todo, muy difícil. No he visto yo algo parecido. Y a saber si se llega a ver algo parecido. Yo no tengo conocimiento de de alguna construcción. Probablemente sean de otros estilos, otros diseños, pero uno similar a este no. O igual, Exactamente. o que digamos el templo del rey Salomón en la actualidad. No he sabido que se construya uno igual. ¿Sí? Exactamente. Sería muy costoso aparte. Y entonces las columnas y el templo, bueno, pero principalmente las columnas, ¿son elementos constructivos o arquitectónicos? Bueno, hay una interpretación bastante dividida ahí porque yo, mi opinión como arquitecto, yo creo que eran arquitectónicamente ornamentales, nada más. No eran parte de la estructura, no eran estructurales, no cargaban losas o algo. Esa es una opinión muy personal. Pueden estar en desacuerdo conmigo sin ningún problema y yo con todo gusto acepto las críticas, pero yo como arquitecto creo que eran ornamentales, estructurales no, y que no sostenían algún pórtico, alguna losa, algún volado. La siguiente pregunta que tengo es si existe algo similar en la actualidad, que precisamente ya la contestamos, o Sí, sea, es difícil, sí hay construcciones grandes, sí hay templos antiguos incluso que se sí, han ido conservando porque los restauran, etcétera, sí, pero algo parecido actualmente a lo de ese entonces, no, yo en lo personal no dudo existe. que se vaya a ver algo así. Si acaso existirá alguna piedra solamente, pero realmente no hay algo ruina, ni siquiera los que podamos ver los cimientos, no podemos saber eso. Es Exactamente. tan antiguo que realmente no existen las ruinas, pero yo creo que sí existió porque hay libros que lo mencionan. Entonces, aparte de que es un templo, una construcción bastante bella, creo yo, de aquellos entonces, de aquellos años, como en otras culturas, fue una joya, pero que por alguna razón, pues, fue destruido, inclusive, fue destruido, fue incendiado, pero no sé si fue demolido hasta su totalidad. Se habla en las escrituras sagradas que fue destruido y quemado, porque estaba también combinado con postes y tablas de madera. Más adelante Ok. veremos eso. Más adelante en otro video vamos a seguir estudiando, vamos a ir caminando de las columnas hacia adentro. Entonces esperen los siguientes videos, va a estar muy interesante. Ok, muy bien, me parece
Algo muy interesante. Sí. Me quedan dos preguntas. A ver. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de arquitectura fue esta? Esta arquitectura, pues, yo creo que entra en una categoría de arquitectura antigua religiosa, porque era un templo especial para eventos y ceremonias religiosas. Ok. Y ya para terminar, tengo una Sí, última pregunta, ok, que yo creo que es la que muchos se pueden hacer viendo este video y la que sí, muchos se han hecho a lo largo de la historia. ok. ¿Qué evidencia tenemos de que efectivamente se construyeron? Referencias físicas o evidencia física no existe, no la hay. Solamente tenemos los relatos bíblicos en el libro sagrado de los cristianos que me ha tocado leer y aún está en debate la existencia de su construcción. Mi opinión personal es que sí existió, sí se construyó y que está perfectamente bien explicado, bien detallado, no hay planos, pero la interpretación que se tiene, pues son los planos que tenemos por aquí, lo más acercado posible. Y eso para mí es una evidencia. Muy bien. ¿Qué Sí, opinan? Si ustedes sí creen que sí se existió, existió, o, o es un mito. exactamente. Los vamos a estar leyendo, así que dejen todos Claro sus que sí. comentarios. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Por grupo de supuesto que sí, nos discusión vemos. y nos vemos en el siguiente video. Claro que sí. Adiós. Adiós.